Entonces, continuamos con la clase y vamos a hacer un repaso de la clase de funciones. ¿Cuál es el concepto de una función? La siguiente, por favor. ¿Qué es una función? Es una estructura que permite abstraer funcionalmente la funcionalidad de un programa. Es como, imagínense que yo tengo un programa grande, ¿no? Donde yo manejo los sueldos de toda una empresa, los sueldos de los empleados de una empresa, los años de antigüedad, su obra social, o sea, la carga económica que implica a todos los empleados de una empresa, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Una función en un programa es como yo tengo definiendo una función, ¿no? Incremento, le mando un sueldo y le mando un porcentaje. Y la función lo que hace es, me calcula el incremento del sueldo de ese empleado con ese porcentaje que le mando y ya está, me lo devuelve. Simplemente me resuelve el problema. Cada vez que invoco una función, me resuelve el problema. Es como que una función es un programa pequeñito, ¿no? Que resuelve un problema, recibe datos, resuelve el problema y devuelve datos, ¿sí? Lo tienen que pensar de esa manera, que una función es como un programa que recibe datos, resuelve un problema y te devuelve el problema resuelto, lo que vos pedís. Entonces, ¿qué sucede? Hasta ahora nosotros hemos usado las funciones de Python, inf, print, lower, upper, len, no importa, todas las funciones, pero nosotros vamos a definir nuestras propias funciones, ¿sí? Es reutilizable el código, porque si yo tengo una función muy importante que hace un cálculo interesante, yo esa función la puedo compartir con otros programas. Entonces se reutiliza el código. El otro ya no tiene que inventar la rueda, porque yo ya lo resolví. Esa es la idea de una función, ¿sí? Bien, la siguiente, reduce el número de líneas de un código porque yo puedo usar esa función en varias partes de mi programa, ¿no? Acá, la función tiene dos partes importantes, por decirlo de una manera. La definición de la función, donde está definida, está programado la función, el código de esa función, y la otra parte es cuando yo en mi programa principal la invoco, ¿sí? O sea, tenemos que tener clara esa partición, ¿sí? En un lugar la defino y en otro lugar yo la utilizo, la invoco, ¿sí? La siguiente, por favor. Una función se define así. Def, en minúscula, nombre de la función, en este caso se llama sumar, que no recibe parámetros. Pero sí o sí se tiene que poner paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, dos puntitos. Cuando yo le pongo el dos puntitos, igual que el if, ¿no? Enter, automáticamente Python me lo indenta. Pone más adentro las sentencias que forman parte del cuerpo del programa, de esa función. En este caso, print 8 más 4. Sí o sí tiene que poner def, el nombre de la función, abre paréntesis, cierra paréntesis, dos puntitos y después el cuerpo de la función. En este caso, print 8 más 4 va a imprimir 12. Cada vez que yo invoque a sumar, me va a imprimir 12. Es así de simple, ¿sí? Acá no recibe parámetros. La siguiente, por favor. Ahí definí la función. Fíjense en la segunda imagen. En la línea 4, sumar. Ahí la invoco, ¿sí? ¿Cómo se invoca? Se nombra el nombre de la función, no tiene parámetros, abre paréntesis, cierra paréntesis y ya está. Es lo que vimos en la clase pasada. La siguiente, por favor. Esto es una explicación que si quieren leerla después, ustedes pueden leerla. La siguiente. La siguiente, una vez más la siguiente. Acá. Funciones con parámetros, ¿sí? Fíjense la línea 9 y 10. Bueno, en este caso, def. Estoy definiendo la función sumar, pero le mando dos parámetros. Estos parámetros, cuando estoy definiendo la función, se llaman parámetros formales. Esos dos parámetros, si yo defino una función y le mando parámetros, es decir, le mando datos, porque le estoy mandando datos, es porque esos datos los voy a utilizar en mi función. No tiene sentido que yo define una función, le mande datos y no los use. ¿Para qué los mando? ¿Sí? Le mando dos datos, A, B. ¿Qué hace? Me imprime A y B. La función esta simple, básica, imprime la suma de los dos datos, nada más. ¿Sí? Hace un print.
Bien, la siguiente, por favor. Bien, fíjense acá, la línea 9 y la línea 12. En la línea 9 defino mi función, ¿no? Con su código. Tengo el encabezado y su cuerpito. En la línea 12 es donde yo la invoco. Y miren cómo la invoco. Invoco, la uso, sumar y le mando dos datos, 8,4. Este 8,4 se llaman parámetros reales, porque son los datos reales que le estoy mandando. Le estoy mandando el 8 y el 4. Usar la función sumar y devolverme la suma. Puedo mandar sumar x, y, pero obviamente x tiene un número e y tiene un número, ¿sí? Para que lo sume. Ahora, hay una correspondencia muy importante entre en el orden de los parámetros. El parámetro, cuando la defino A, ¿sí? En la defino A, se corresponde con el 8. El B se corresponde con el 4. Esa correspondencia es importante. En este caso, que yo haga 8,4 o 4,8, cuando invoco 4,8 no tiene importancia, porque mi función es suma los dos números. Pero sí va a tener importancia cuando yo hago tomo los datos y hago ciertas operaciones donde yo necesito que el A sea el A. O sea, el orden de los parámetros es muy importante, ¿sí? Porque les va a pasar que yo mando una lista, mando un número y mando un valor booleano. Ese orden es el que se tiene que respetar. Lo vamos a ver en ejemplos, ¿sí? La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de la definición de una función. No, la siguiente, un poquito, la siguiente, es para que ustedes lo vean con la siguiente, una más, acá. Miren, esta es una función, la di la clase pasada, pero es lo mismo, ¿no? Define una función pi. El valor pi, ¿se acuerdan que es un valor 3.14, 15,977, no sé qué más, ¿no? Entonces yo puedo definir una función pi que no recibe parámetros, donde x, en mi variable, fíjense x, ¿no? X es igual a 3.14159. Yo defino que x es una variable interna a mi función, le doy ese valor y hace un return. Retorna el 3.14159. Así defino la función. ¿Y cómo la invoco? Invoco pi. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Cuando defino funciones, recuerden que siempre recibe parámetros. Es decir, puede ser que mi función no reciba parámetros, pero tengo que ponerle abre paréntesis, cierra paréntesis, porque es la estructura, es la sintaxis. Y cuando la invoco también, la invoco pi sin parámetros, pero tengo que poner abre paréntesis, cierra paréntesis. Es sintaxis, ¿sí? Entonces, cada vez que invoque a pi, abre paréntesis, cierra paréntesis, me va a devolver 3.14159. Siempre, ¿sí? Bien. Un Sí, segundo. profe. Profe, Sí, decime. hay un ejercicio parecido en la práctica Sí. en el punto 5, que ese no lo terminé de entender cómo ejecutarlo. Dale, ahora lo vemos. Un poquitito quiero Sí. terminar con la teoría y vamos a ir a la práctica, ¿sí? La siguiente, por favor. Esto lo expliqué en la clase pasada. No sé si lo podés agrandar. No, no. Vamos a usar la función, vamos a definir la función, no, vamos a usar, miren desde la página, desde la línea 16. Num1 ingresa un número, num2 ingresa otro número. Print hace un print, invoca la función sumar, sumar num1, num2. Num1, num2 son parámetros reales, porque le mando los números que yo voy a ingresar por teclado, ¿no? Y el num1, ¿con quién se corresponde? Con el A, porque la función se llama sumar. Y num2 se corresponde con el B. Fíjense que el return es porque me va a devolver un valor, ¿sí? No es lo mismo que el print. Cuando en una función hago un print, se muestra en pantalla, se imprime. Lo que ustedes tienen que tener claro es mi función que yo defino. ¿Qué quiero? ¿Que me devuelva un valor o que me imprima algo? Obviamente, si mi función quiero que me imprima algo, no voy a tener ningún return.
print lo que tenga que imprimirse, ¿sí? Ahora, si yo necesito que mi función haga un cálculo, haga algo, corrija algo, no sé, y me devuelva un valor, no uso ningún print, chicos. ¿Qué voy a usar? Return, me retorna lo que necesito que haya actualizado, ¿sí? Eso necesito que lo tengan claro. Ahora, ¿cuándo uso print? ¿Cuándo uso return? Es según cómo yo lo programe, según cómo yo quiero las cosas. No es que en algunos casos sí, en otros casos no. Yo tengo que tener claro, si defino una función que quiero solamente que me imprima cosas, uso el print. Listo. Porque quiero que me imprima. Pero si yo necesito que haga una función que me retorne un valor, un dato, tengo que usar return. ¿Sí? Bien, la siguiente, por favor. Ajá, acá. Fíjense esta función. Acá son, ¿cuántas funciones tengo? Todos los programas, chicos, yo necesito que ustedes tengan algo importante definido en el parcial. Área de funciones. Y ahí todos los def porque son todas las funciones, ¿sí? Después, hashtag, programa principal. Ahí empieza mi programa principal. O sea, ustedes, por una cuestión de orden, yo tengo mi área de funciones arriba de todo y mi programa principal. Porque mi programa principal va a usar esas funciones. En este ejemplo simple, yo tengo una función sumar que no recibe parámetros y tiene el print 8 más 4. Tengo la función pi, que es la que vimos. Tengo la función spar y recibe un número y me va a retornar. ¿Qué cosa me va a retornar? El resto de dividir el número con el 2, ¿no? Porque me retorna el B. Entonces, fíjense, mi programa principal, en la línea 17, hago un print spar 57. ¿Qué me va a devolver? Pregunto yo a ustedes. 1. Bien, me devuelve 1. ¿Por qué me devuelve 1? Porque 1 es el resto de dividir 57 entre 2. Acuérdense el módulo. En la línea 11 el módulo es el porcentaje, el símbolo porcentaje es el módulo. Me devuelve el resto de dividir, ¿no? Print, pi. Miren cómo lo invoco. Pi, abre paréntesis, cierra paréntesis. Lo invoco de esa manera. Me imprime 3.14159. Sumar, me va a imprimir, y miren cómo invoco a sumar. La invoco, sumar, abre paréntesis, cierra paréntesis. No pongo print sumar. ¿Por qué? Porque la función sumar ya lo imprime. Acá, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió esas tres funciones? Sí, profe. Ahí, profe, Ronald, imprimiría el resultado, ¿no? 8 más 4, tipo, daría el exacto. resultado. Te pregunto, print 8 más 4, ¿qué te imprime? 12. 12. Ahora, si el 8 más 4 estaría entre comillas, ¿qué te imprime? 8 más 4, lo que está entre comillas. Perfecto. ¿Por qué? Porque Python entiende que si está entre comillas es un string. Me imprime 8 más 4, entre Claro, comillas. O sea, no lo suma. no lo suma, exacto. Python, la línea 4 lo entiende. Son 8, conoce el 8, conoce el 4 y lo suma, 12. Me imprime el 12. ¿Sí? Preguntas, chicos, sobre estos tres ejemplos. Miren cómo el pi y el spar retornan un valor. Por eso tengo que usar print en mi programa principal, porque si yo quiero mostrarlo, tengo que, o sea, si quiero imprimirlo en pantalla, tengo que usar un print para que se muestre. El sumar, la línea 21, no le pongo un print, porque el print está dentro de la función sumar. ¿Ven? Preguntas sobre esto, chicos, es muy importante para mí que lo comprendan. Dale. La siguiente, por favor. Sigamos. Este lo vimos con ustedes, ¿no? Pero bueno, miremoslo una vez más. Miren la última línea, cómo invoca, ¿no? Y cómo lo invoca, bueno, acá no tengo los numeritos, pero miren, definió una función, área-triángulo. ¿Cuántos parámetros recibe? 2, ¿no? A, B. Sí. En realidad la función, ¿qué hace? Saca el área, digamos, de un triángulo. Calcula el área de un triángulo, porque es largo por ancho dividido 2.
largo, no, base por altura dividido 2, ¿no? Ese es el área de un triángulo, ¿sí? Entonces, mira, retorna el área. O sea, si yo le mando 15, 9, me va a retornar, ponele que sea 27, por decir, ¿no? Me va a retornar un numerito, 27. Entonces, en mi programa principal, yo le pido en la variable altura, ingresa la altura del triángulo. Base, ingresa la base de un triángulo. Le puse int, pude haberle puesto float, no importa. X igual, área de triángulo, invoca la función área triángulo, ¿no? Y le manda como parámetros altura y base. En la X igual, acá la invoco, ¿ven? Altura base, que son las dos variables que tienen los datos, son los parámetros reales, porque tiene datos reales, ¿sí? Y el A, B, estos dos datos de arriba de la definición de la función, son los parámetros formales. El A se corresponde con la A y el base con el B. ¿Y qué hace? Print. Disculpe, profe. Sí, decime. ¿Cuáles eran los parámetros formales y reales? Que no entendí. El Lautaro, tenés que prestar más atención. Los parámetros formales son los parámetros cuando yo defino la función A, B. Porque acá la estoy definiendo. Donde defino la función A, B se llaman parámetros formales. Y parámetros reales, altura y base, porque acá estoy mandando realmente el dato. Acá estoy mandando 15, 9. 420, no sé, 300. Ahí estoy mandando datos. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Sigamos. Y fíjense, en la otra, print, calcula otro área. Al ingresa a la altura, va, ingresa a la base, print, y acá el área del triángulo es, ¿ah? Coma, invoca directamente área triángulo y le manda los parámetros. Al, va. No uso una variable X. Y eso está bien, porque no necesito por qué usar una variable. Si quiero lo utilizo, si no, no. Esto depende de cada programador, ¿sí? Cuando se empieza a programar, se sugiere que usen variables, pero después que a medida que avanzan programando, están con más experiencia, ya no usan tanta variable. Sí, sí, vinagre. Bien. La siguiente, por favor. Acá, es lo mismo. Fíjense en las flechitas. Return A más B. Sumar. ¿Ven la diferencia? Quiero que vean cómo los invoca. Num1, num2 en sumar. Fíjense acá, en la línea 17. La línea 17 y la línea 21. ¿Cuál de los dos está mal? El último. ¿Por Porque qué? dice sumar y en vez de... Ah, no. Perdón. ¿Está mal o está bien? No, No, está ninguno de bien. los dos está mal, están bien. Ninguno de los dos. Profe, ¿puede repetir la pregunta? En la línea 17 y la línea 21. ¿Hay algún error ahí? En la 21 está el error. ¿Cuál es el error? El error es que no, el return no te, o sea, la función sumar no está previamente el número 1 y 2. ¿Mm? Tenés que poner como colocar, retomar la función de sumar las variables número 1 y número 2. Pero mira, chicos, aunque ustedes no lo crean, en los parciales se toma esto, o en los finales se toma esto. La línea 21 no tiene error, porque la función se llama sumar y. ¿Lo ves, Eugenio? Claro, o sea, lo único que no hace es, o sea, no te daría ningún return, digamos, es decir, te va a imprimir lo que haga la función, digamos, en este caso sumar, y solamente te imprimiría el valor, los números. No, está bien. No, es verdad, no hay errores, me confundí yo. Está bien, no hay error, porque sumar y, la función sumar y lo imprime. Claro. Y la función en la línea 17 me devuelve un valor. Por eso necesito usar un print para que se muestre en pantalla. Ojo, en este programita, pero no tengo por qué usar print. Directamente invoco a sumar y tengo el valor para hacer otras cosas, ¿no? ¿Se entendió, chicos?
Sí. ¿Sí? O sea, Sí, profe. bien, la siguiente, por favor. Entonces, acá, yo tengo función, ¿no? Una función 1, función 2, función n, con parámetros, sin parámetros. Yo defino arriba mis funciones y en mi programa las invoco, ¿sí? O sea, la siguiente, creo que tengo un ejemplo un poquito más complejo. Bueno, acá las variables definidas dentro de la función se llaman variables locales. O sea, yo puedo tener, como les digo, definir una función donde yo le mando datos de un empleado, ¿sí? Una lista con todos los datos de un empleado, ¿sí? Y le mando un porcentaje, un numerito. Entonces la función, según los años de antigüedad, según la edad, según, no sé, varios datos, me hace un cálculo y me va a dar el nuevo sueldo del empleado, ponele, ¿sí? Entonces, todas las variables dentro de mi función que yo las defina para un cálculo interno de la función, ¿sí? Son locales a esa función y solamente son válidas dentro de esa función, ¿sí? Eso es importante. Yo defino una función de cálculo de incremento, de sueldo, qué sé yo. Dentro de esa función puedo usar variables. Como es un programa pequeñito, uso variables, pero esas variables son locales a la función. Fuera de la función no sirve, ¿sí? Porque solamente las uso para esa función. Bien, los parámetros formales son variables locales a la función, o sea, porque cuando yo mando un parámetro es porque lo voy a usar ese dato como variable, ¿sí? Las variables declaradas fuera de una función se conocen como variables globales, pero nosotros no lo vamos a usar. Hay variables globales dentro de la función, no las vamos a usar porque necesitamos que esta base de programación que ustedes tengan buenas prácticas de programación. Después, en estructuras de datos o en programación orientada a objetos, ustedes van a usar variables globales, pero en este caso las vamos a usar. Dentro de una función solo se conocen los parámetros que se recibe como parámetro y las variables internas, nada más. No conoce otras cosas. Variables globales son siempre las que usaremos como pasaje de parámetros para intercambiar datos, porque queremos que comprendan bien eso, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Tiempo de vida de una variable, eso es importante, chicos. Mira, una variable, yo les había dicho que Python tiene tipado de datos dinámico. Una variable tiene un tiempo de vida, ¿sí? Pero cuando se ejecuta, mientras no lo cambie, ese es el valor. Fíjense, el tiempo de vida de una variable en Python es el tiempo que dura la variable en la memoria del programa. Bueno, está bien. Pero las variables locales existen mientras la función se ejecuta. Se termina de ejecutar la función, chau. Esas variables no las puedo usar, ¿no? Ya no existen, digamos. Las variables locales se destruyen cuando la función finaliza. Eso deben de comprenderlo. Por eso cuando la función me retorna un valor, ese valor quedó en memoria y ya está, ya no lo puedo usar, salvo que lo guarde. Pero bueno, en primer año, en segundo o tercer año van a haber otras cositas. La siguiente, por favor. El alcance de una variable en Python. Eso es importante. O sea, el alcance de una variable en Python es el conjunto de líneas de código donde la variable se puede acceder. Este es un ejemplo. Si la variable b está definida en la línea n, la línea de código 1, 2, 3, 4, en la línea n, el alcance de esa variable será desde la línea n a todas las siguientes, ¿sí? O sea, x es igual a 5, a partir de esa línea para abajo, en todas x se conoce x, el alcance de x es eso. Esta situación se complica cuando tenemos funciones anidadas. Eso es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero bueno. Claro, profe, Sí, dime. consulto. Por ejemplo, cuando tenemos una función, se definen encima del código principal porque si yo llamo una función, digamos, estando arriba de la definición de esa función, no la toma porque está después, ¿no? No, es que ahí hay variables globales. Escúchame. Ustedes tienen que tener claro algo. Mándate arriba, por favor, a ver. Donde hay un programa con funciones. Más. Más. Acá.
Acá. Mira. Área de funciones. Un poquito más arriba. Ahí, funciones. Imagínate que la línea 1 es hashtag funciones. ¿Sí? A ver, en este ejemplo, repetime tu pregunta. Claro, yo digo, si toda la función, definición, área, triángulo, todo, digamos, la función, estaría debajo del programa principal, debajo de... Nunca, o sea, jamás. ahí no funcionaría, eso estoy diciendo, ¿no? No es que no va a funcionar. Mira, nosotros en esta materia tenemos que enseñarles buenas prácticas de programación. ¿Sí? Vos tenés que aprender a tener un orden. Nosotros te estamos enseñando que como programador vos tenés que tener unas reglas de conducta de programación. Por una cuestión de orden, todas las funciones van arriba. Mi programa va a usar todas esas funciones. Están acá arriba. ¿Sí? Programa principal. Está bien. Programa principal. Acá empieza mi programa principal. Empiezo a hacer mi código y empiezo a usar las funciones que las tengo definidas arriba. Nosotros nos hemos encontrado con alumnos en estructuras de datos, en la materia del segundo cuatrimestre, que ponen las funciones donde se les ocurra. ¿Y qué pasó acá? O sea, no es que no funciona, ¿sí? Es una cuestión de orden. Yo no puedo poner las funciones donde me acordé, acá la pongo acá, porque acá, a partir de acá la voy a usar. No. O sea, es decimos, buenas prácticas de programación. Listo, damos Ok. un orden. Las funciones van arriba de todo porque las voy a usar. Así lo utilicen en la última línea de código, van arriba, ¿sí? Bien, Gracias. bien. Bajamos, seguimos bajando, porfa. Tiempo de vida, una más. Consultas, listo. Esto, chicos, es toda la parte de funciones. Ahora vamos a la práctica, ¿sí? Por ejemplo,